esta tarde estamos estudiando este libro de Primera de Juan, que le hemos llamado, a toda la serie le hemos llamado legítimo, discípulo, no pirata. Porque estamos en una época en que la gente no sabe qué es un cristiano. La gente está confundida que el cristianismo es una religión. El cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es una relación personal de una persona con Dios a través del Señor Jesucristo, quien vino a morir en una cruz por nuestros pecados y quien quiere rescatarnos y salvar a cada uno para que podamos conocer a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces tenemos esta confusión en nuestros días acerca de quién es un cristiano, pero el apóstol Juan nos escribe una carta aquí en la Biblia que se llama Primera de Juan, donde establece las características que tiene un verdadero hijo de Dios. ¿Escuchó la palabra verdadero hijo de Dios? Por eso se llama, esta serie se llama Legítimo, Discípulo y no Pirata. Y esta carta hay dos cosas, dos objetivos principales por las cuales el apóstol escribe esta carta. El primero es darnos seguridad. En el capítulo 5 y verso 13 dice: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que estén seguros que tienen vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, aunque tenga religión, aunque sea bautizado, confirmado, aunque ofrende, aunque vaya todos los domingos a la iglesia, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y otro propósito por el cual escribe, nos dice: les he escrito sobre los que los engañan. Y en este pasaje que vamos a leer el día de hoy dice: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Así es que vamos a ponernos de pie un momento. Si tiene Primera de Juan capítulo 3, vamos a leer lo que dice el apóstol Juan en los versos 4 al 10. Escuchen lo que dice. Si ustedes han escuchado la serie de Legítimo, la pueden encontrar en la página de internet, la pueden encontrar en la aplicación de la aplicación para su teléfono, y puede ver ahí todos los mensajes del libro Primera de Juan. Capítulo 3 verso 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas tu verdad, la verdad. No hay verdades, solamente hay una verdad, y es que tú eres verdad, y lo que tú dices es la verdad. Señor, gracias, y pedimos que en este día tú nos guíes y que tú nos ilumines por tu Espíritu Santo, y Señor, que tu palabra se convierta en un impacto en nuestra vida que nos transforme. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces, fíjense lo que habla este pasaje. Habla constantemente a esa pequeña palabra que dice: el que peca, el que peca, el que peca.
que es nacido de Dios no peca, el que peca es del diablo. Constantemente nos habla y habla dos cosas impresionantes. La primera, tenemos un grave problema aquí todos, porque ¿alguno no ha pecado? Tenemos un grave problema, todos estamos en un grave problema porque todos hemos pecado, pero aquí hay algo impresionante que dice la palabra de Dios. Y saben que Él, o sea Jesucristo, apareció para quitar el pecado. Y saben que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Qué maravillosas palabras que nos llenan de esperanza a todos nosotros que somos débiles y que muchas veces somos arrastrados por el pecado. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios dice para entender esto de que el que peca es del Dios, y el que no peca es de Dios y el que peca es del diablo. Y vamos a entender lo que quiere decir esto de que el que es de Dios ya no peca. Entonces este pasaje habla de la guerra contra el pecado y también nos dice lo que es el pecado. Déjeme decirle una cosa: si hay una época en la cual la iglesia tiene que estudiar el libro de Primera de Juan, es nuestra época, porque ya no hay diferencia entre los que no creen y los que dicen que creen en su forma de vivir. Mira lo que dice el libro El escándalo de la conciencia cristiana. Dice Ron Snyder: un comportamiento escandaloso está rápidamente destruyendo el cristianismo. Con su actividad diaria, muchos cristianos cometen traición regularmente. Con sus bocas declaran que Jesús es el Señor, pero con sus acciones demuestran lealtad al dinero, al sexo y a la autosatisfacción. Los resultados de encuestas nacionales hechas por investigadores muy respetados como la organización Gallup, el grupo Barna, simplemente son alarmantes. Gallup y Barna lamenta el teólogo Michael Horton, nos entregaban investigación tras investigación demostrando que los cristianos evangélicos abrazan igualmente los estilos de vida como el hedonista, el materialista, el egocentrista y los inmorales sexuales en el mundo en general. El divorcio es más común entre los cristianos evangélicos que en la población general norteamericana. Solo el 6% de los evangélicos ofrendan regularmente. Se da cuenta, de 100 solamente 6 ofrendan. Los evangélicos blancos son los más propensos a incomodarse por la presencia de personas de otras razas. Josh McDowell ha señalado que la promiscuidad sexual de los jóvenes evangélicos es un poco menor y menos descarada que la de los no creyentes. Qué impresionante. Nuestra sociedad y la iglesia está en un estado donde ya no se confunde, ya no se distingue quién es realmente cristiano y quién no. Porque los que dicen que no son cristianos y se emborrachan y andan en inmoralidad sexual, y el que dice que es cristiano está igual emborrachándose y en inmoralidad sexual. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La palabra de Dios por eso nos dice en este pasaje, nos va a hacer distinguir quién realmente es un hijo de Dios y quién es un pirata. Legítimo, discípulo, no pirata. 3 enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy. La primera: toda persona que vive pecando, y óigase la palabra pecando, no conoce a Jesucristo. Número 2: Jesucristo apareció para vencer nuestros enemigos, el pecado y Satanás. Y número 3: el cristiano legítimo permanece en Cristo y no vive practicando el pecado. Vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre el cristiano legítimo, el hijo de Dios, y el que dice ser hijo de Dios. En primer lugar, versos 4 al 7: toda persona que vive en pecado no conoce a Jesucristo. Si usted se fija ahí en el capítulo 3 y el verso 6, dice la palabra de Dios: todo aquel que permanece en él, que no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto. Todo aquel que peca, y es el tiempo presente indicativo, quiere decir que es continuo. Todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la palabra de Dios claramente nos dice que el que
el que vive constantemente pecando, aunque diga lo que diga, dice, no le ha visto y no le ha conocido. Y el verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, fíjense lo que hace el apóstol Juan. Lo que va a hacer, les va a enseñar a los cristianos, porque en la iglesia se habían metido algunos maestros que decían que no importaba lo que tú hicieras, al final el espíritu era salvo y Dios te iba a perdonar y Dios es bueno y Dios nunca va a condenar a nadie y Dios te va a agarrar a besos. Y entonces enseñaban cosas que la Biblia no dice y que el Señor Jesucristo tampoco enseñó. Y Juan estuvo viviendo con el Señor Jesucristo 3 años y medio. Entonces él enseña estas palabras y él quiere corregir esta falsa creencia que se estaba infiltrando en la iglesia. Y escuche, hemos estudiado ya los capítulos anteriores y en el capítulo 1 nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Después dice en el 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el capítulo 2 verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El capítulo 2 verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí dice, el que dice que está en la luz, en el capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjense qué diferencia, qué contraste hace Juan. Tú dices esto, bueno, lo tienes que demostrar de esta manera. Pero si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Si tú dices que no has pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. Tú puedes decir lo que quieras, pero la realidad es lo que se ve. Entonces aquí Juan nos dice algo tremendo. Toda persona que vive en pecado no conoce a Jesucristo. Y nos dice qué es el pecado, para que entendamos, pues todos estamos en pecado. Bueno, aquí nos dice, y hay varias definiciones. Entonces el pecado, básicamente lo que es el pecado es la rebelión a la ley de Dios. Y hay varios versos en la Biblia que nos dicen lo que es el pecado. Por ejemplo, Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Después Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Y aquí nos dice, el pecado es transgredir la ley, es decir, es violar la ley de Dios. Ahora, déjenme decir una cosa. Dios ha establecido las leyes morales y también las leyes naturales. O sea, la ley de la gravedad, ¿quién la puso? ¿Quién la inventó? Dios la puso. Y no importa que usted ignore la ley de la gravedad, ¿verdad? Y la fórmula de la ley de la gravedad, no sé cuántos metros por segundo al cuadrado, creo que es la fórmula de la gravedad. Y usted puede pasar, se sube a un edificio de 20 pisos y sale por una ventana. Y aunque crea que la ley de la gravedad no le va a afectar y usted pasa por el piso 19, no me ha afectado, 18 no me ha afectado, 17 no me ha afectado, pero cuando llegue al 1, ahí lo va a afectar. ¿Verdad? Entonces Dios estableció las leyes y así como estableció las leyes naturales, Dios estableció leyes morales. Y en la palabra de Dios, Dios se revela y nos da a conocer quién es Él a través de sus leyes morales. ¿Quién es Dios? Solamente mira los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y comienzas a leer los mandamientos en Éxodo 20 y te dice quién es Dios moralmente y cuáles son sus requisitos para nosotros. Ahora, ¿todos nosotros conocemos los 10 mandamientos? Casi, sí, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba aquí entre nos. Bueno, uno de los mandamientos es que no robes, ¿verdad? ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Que no te pertenece, una monedita. ¿Cuántos? A ver, si levanta la mano los que han tomado una cosa que no es de ellos. Una monedita, un lápiz, no es tuyo, no importa qué tamaño, un carro, un banco, nada, no tan grande, pero cualquier cosa que no es tuya,
La puedes tomar y eso se llama robar. ¿Alguna vez has dicho una mentirita chiquita, blanca, amarilla, azul, negra, grande? ¿Alguna vez? Ok. Ya hemos quebrantado 2 de los mandamientos. Otro mandamiento dice: no codicies. ¿Alguna vez has deseado algo que tiene otra persona para ti? ¿Le levantamos las manos o no? Otro. Dice el Señor Jesucristo, dice: no adulterarás. El Señor Jesucristo aclaró que era eso de no adulteres. Dijo: cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, yo no quiero causar aquí divorcios, ni mucho menos. No levanten la mano, porque ¿quién adultera? ¿Qué? Pero todos sabemos si alguna vez hemos codiciado, a alguien que no es nuestro esposo o nuestra esposa. Dios lo sabe y usted también. Déjeme decirle otra. Dice que no tomes el nombre de Dios, no uses el nombre de Dios en vano. O sea, por ejemplo, jurar por Dios. ¿Alguna vez has jurado por Dios? Eso es una ofensa, es una blasfemia. Si has jurado por Dios, si has ofendido a alguien diciéndolo, bueno, aquí lo dice muy común, ¿verdad? Utilizando el nombre de Dios. Bueno, déjeme decirle, acabamos 5 mandamientos, dijimos aquí. Y todos somos mentirosos, blasfemos, adúlteros, rateros y codiciosos. De eso está lleno nuestra iglesia. ¿Qué le parece? ¿No es verdad? Ahora déjeme decirle algo. La iglesia no es un aparador de santos. Aquí no viene ningún santo. Aquí es un hospital de pecadores. Jesucristo está trabajando en nosotros y nos está reparando, porque estamos quebrantados y estamos quebrados y dañados por el pecado. Tenemos un Salvador que nos ama, que nos perdona y que nos restaura y comienza a hacer una obra en nosotros para que nos parezcamos cada día más en la semejanza del carácter de su Hijo Jesucristo. Así es que la rebelión, el pecado es rebelión a la ley de Dios, y hemos visto cómo nosotros hemos transgredido la ley. En segundo lugar, el pecado también es rebelión al señorío del Señor Jesucristo, porque el verso 5 dice: no hay pecado en Él. En Jesucristo no hay pecado. Él es santo, y cuando nosotros pecamos nos estamos revelando a la santidad y a quién es Jesucristo. Y no podemos llegar y decirle: ay, Señor, mira, eres tú mi cuatito, Chuy, porque hay gente que le avienta así, Chuy. No, yo y el Chuy somos cuates. O sea, esa persona que dice eso no entiende lo que es la santidad. Una persona que ve la santidad de Dios se muere, porque no puede ver la santidad. Y lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento: nadie me puede ver y va a vivir. Y todos los que tuvieron un encuentro con Dios, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos a Dios. Todos los que tenían un encuentro con Dios tenían un temor de que se iban a morir. Es más, el sumo sacerdote se ponía unos cascabeles y lo amarraban con una cuerda cuando entraba a donde estaba el arca de la presencia de Dios, porque si entraba ahí y no entraba de acuerdo a lo establecido por Dios, ahí mismo se moría y nadie podía entrar por él. Entonces nada más lo jalaban para sacarlo. El que sigue, nadie quería ser sacerdote, ¿verdad? Porque es la santidad de Dios. Entonces la Biblia dice que en Jesucristo no hay pecado. Así es que la persona que peca no solamente se revela a la ley de Dios, se revela a la santidad de Dios. Y el pecado también habitual, dice el verso 6, es evidencia de no conocer a Jesucristo, porque dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, y aquí es bien importante, ese verbo peca está en presente activo y es indicativo, quiere decir está pecando, el que está constantemente pecando. Así es que el resultado natural de una persona que conoce a Jesucristo y que permanece en Jesucristo es una vida donde el pecado no es habitual. El pecado no es un hábito, no es algo que se esté practicando constantemente. Pero aquí hace un contraste, dice: en cambio, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego nos da esa advertencia en el verso 7: así es que nadie los engañe. El que es justo practica la justicia, así como Jesucristo es justo. Ahora,
Ya vimos que todos estamos encerrados en esta gravedad del pecado. Todos estamos metidos en un gran problema porque todos hemos pecado y porque todos somos pecadores. Pero la gran noticia y la buena noticia es esta. Dice el verso 5: y saben que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Y el verso 5 nos dice algo tremendo. Dice que el pecado, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Escuche, el pecado es tu enemigo personal número 1. Es decir, dentro de ti, en cada uno de nosotros, hay una naturaleza pecaminosa. Por eso pecamos, porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que cuando Dios creó a Adán y Eva en un lugar perfecto, en una naturaleza perfecta, en un ambiente perfecto, con un padre perfecto, todo era perfecto. Lo único que hizo es darle voluntad libre. Y le dijo: aquí hay un árbol, todos los árboles puedes comer, este árbol no comas, es el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas vas a morir. Pero llegó la serpiente, que sabemos que es Satanás, y le dijo: ajá, con que Dios dijo no comas de todo árbol. Pues puso en duda lo que Dios dijo. Escuche, es bien importante. Ay, esto lo escribieron los hombres. Ya caíste en la trampa de Satanás. Con que eso dijo Dios: no morirás. Y después dijo: no morirás. Niega la palabra de Dios. Y después le dice: lo que pasa es que Dios sabe que si tú tomas de ese árbol vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces te da una alternativa: tú puedes ser Dios. Entonces ahora tenemos mucha esta gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Pues estás cayendo en la mentira más antigua de la historia. Tú puedes ser tu propio Dios. Mentira. Y eso es has caído en pecado, no crees lo que Dios dice y estás en una situación que la palabra de Dios llama pecado. Pero la palabra de Dios dice algo maravilloso: pero sabemos que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo apareció por primera vez y ahí estaba Juan el Bautista bautizando, de pronto Juan el Bautista ve a Jesucristo caminando y dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre quien veas el Espíritu Santo, ese es. Y dice: yo no le había visto, pero cuando lo vio dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo tenemos un grave problema, que es el pecado, que Jesucristo vino a solucionar por nosotros, y Él vino a quitar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Ahora déjame decirte qué quiere decir esto: que el pecado ya no tiene más poder sobre ti. Si tú has aceptado, has creído y el Espíritu Santo ha venido a ti, como vamos a ver en un momento más, el Espíritu Santo te da el poder para ser libre y vuelve a restaurar aquella libertad que tenía Adán y Eva de escoger si iban a obedecer o a desobedecer a Dios. Ahora tú y yo, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos decidir si vamos a caer en pecado o no. Y yo se los he explicado muchas veces. Yo hice los ridículos, más ridículos estando borracho. Me emborraché muchas veces y yo iba al alcoholismo, pero en patines así, de hielo. Pero en ese camino Dios en su misericordia me encontró, perdonó mis pecados. Y un día dije, leyendo Romanos 6, donde dice que así como serví al pecado con mis miembros, ahora debo de servir a Dios con todos mis miembros. Y dije: Señor, así como yo hice los peores ridículos, andando influenciado por el alcohol, ahora quiero llenarme de tu Espíritu para que yo pueda servir para la gloria de tu nombre. Y escuche, vienen las pruebas y ahí viene el amigo con la chela, ¿verdad? Y hace calor. Verano, está bien fría, bien, una serpiente bien elástica, le diría, ¿no? Échate una. Y se me escurre la baba, pero la diferencia es: antes estaba esclavizado a mis malos hábitos, pero Jesucristo me hizo libre. Y ahora puedo decidir y puedo decir: no, gracias.
Eso se llama libertad al pecado. La gente te critica y te dice, ¿no te dejan tomar? No, sí me deja. Tu religión te lo prohíbe. Mi religión no prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. La Biblia nos dice que hay cosas que no te convienen y ahora tienes la capacidad de decir, eso no me conviene, lo voy a dejar. No lo necesito, voy a darle gloria a Dios con mi vida. Y eso se llama glorificar a Dios, porque eres libre del pecado. Pero no solamente tenemos un enemigo personal, que es el pecado, tenemos otro enemigo externo, que es Satanás. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el verso 8, dice, todo aquel que comete, el que practica el pecado, ¿es de qué? Del diablo. Y te dice, ¿por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció, otra vez la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tienes que enfrentar una batalla por dos frentes, una por dentro, que es el enemigo, el pecado interno, pero otra también la tentación que constantemente estás recibiendo del ataque del enemigo, de Satanás. Pero dice la palabra de Dios esto, así como Jesucristo vino a quitar el pecado, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Por dentro estás limpio y por fuera Dios te mantiene. Él es el guerrero, Él es el que pelea nuestras batallas, y por eso podemos vivir para la gloria de Dios y no más para el pecado. Y en tercer lugar, ya vimos que Jesucristo apareció para vencer a nuestros enemigos. Y en tercer lugar, el cristiano legítimo permanece en Cristo y no vive practicando el pecado. Mira el verso 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo una persona que es nacida de Dios no practica el pecado? Y ahí está la respuesta. Porque la simiente de Dios permanece en él, y Dios es santo y no puede pecar. Entonces, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, cuando creemos en Jesucristo, recuerde, la palabra de Dios nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Usted puede decir, no todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia no dice eso. Si usted le cree a la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o nacidos de voluntad humana ni de hombre, sino son nacidos de Dios. Entonces, el que nace de Dios, dice la palabra de Dios, experimenta el nuevo nacimiento. Y así como en el libro de Génesis, ¿se acuerda el libro de Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y entonces dijo Dios, hágase la luz. De la misma manera, cuando nuestra vida está en caos, cuando nuestra vida está en oscuridad, el Espíritu de Dios viene a tu vida, comienza a moverse, comienzas a escuchar el mensaje, el evangelio, y de pronto la luz viene, porque Dios dijo, hágase la luz, y viene la iluminación del Espíritu Santo, y tú puedes creer en Jesucristo para tener fe y decir, Señor Jesucristo, ven a mi vida, te necesito, y en ese momento naces de Dios. Y eso es la regeneración. Y en ese momento el Espíritu de Dios viene a tu vida, y entonces la simiente de Dios, la semilla, es la palabra semilla, la semilla de Dios permanece en ti. ¿Y qué comienza a suceder por dentro? Escucha, yo fui bien mal hablado. Decía 3 palabras y 5 eran malas. El día que le entregué mi vida a Jesucristo, no pude y no puedo volver a decir una mala palabra. Simplemente no puedo, me siento mal, escucho y tengo que correr. No puedo. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no me explico qué fue lo que sucedió. Solamente es que el Espíritu de Dios vino y de pronto la santidad de Dios comenzó a trabajar en mi vida. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Quiere decir que ya no voy a pecar nunca? ¿Que ya soy perfecto? No, porque hay cosas que Dios permite, con las que yo tengo que luchar todos
los días. Y todos los días le tengo que pedir sabiduría y fortaleza a Dios. Y a veces me tropiezo y luego tengo que venir y decirle: Señor, ayúdame. Pero ya no es un hábito el pecado. Y otra cosa, cuando pecas te duele. Antes ni cuenta me daba. ¿Qué? No me digas qué hice. Ahora el Espíritu Santo me muestra que he pecado. Así es que los hijos de Dios son los que experimentan el nuevo nacimiento. Y los hijos de Dios entonces no pueden vivir practicando el pecado. Y dice que la simiente de Dios permanece en nosotros y ya no podemos vivir en pecado. ¿A qué se refiere la simiente de Dios? Algunos piensan que es el Espíritu Santo, como les dije. Algunos piensan que es la palabra de Dios. Algunos piensan que es Jesucristo mismo. Algunos piensan que es Dios mismo. Algunos piensan que es la nueva naturaleza. Pero cualquiera de estas cosas, que ya sea Jesucristo o el Espíritu Santo, es lo que permanece en nosotros. La semilla, la simiente de Dios permanece en nosotros. Y esta nueva naturaleza no nos permite vivir en un pecado habitual o continuo. Así es que cuando se siembra una semilla, esa semilla va a crecer, y si se cuida y se riega, ¿qué va a producir? Fruto. Entonces tú ya tienes la semilla, la simiente de Dios. Si la cuidas, si la riegas, escucha, vas a producir fruto para la gloria de Dios. Y finalmente el verso 10 dice: los hijos de Dios viven en justicia. Y fíjate lo que dice. Verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan es blanco y negro, no gris. Juan es luz, tinieblas, no penumbras. Juan es esto o es esto, pero no puede haber la mitad. Entonces te dice: tú realmente eres hijo de Dios, bueno, vas a vivir en justicia. Tú realmente eres hijo de Dios, vas a amar a tu hermano. Entonces, qué maravilloso es Dios, que en estos versos nos deja ver quién es Dios, nos deja ver quién es qué es el pecado y cómo nosotros podemos vencer al pecado. Mi pregunta en esta tarde es: ¿estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Estás batallando con el pecado? ¿Estás viviendo habitualmente en el pecado y ni cuenta te das? Déjame decirte, tal vez es porque no has nacido de Dios. Ahora, ¿esto es malo? Bueno, si no resuelves esa situación, obviamente que sí. Pero este día es el día de salvación. Este día es el día que le puedes decir al Señor Jesucristo: el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida, has estado escuchando este mensaje, y de pronto este mensaje el día de hoy, de pronto dices: ya entendí. Déjame decirte, el Espíritu de Dios te está iluminando para que puedas creer y hoy puedas experimentar el nuevo nacimiento, y que la simiente de Dios brote en ti y de pronto comiences a experimentar esta nueva vida que el Señor Jesucristo nos ofrece: perdón de pecados, vida nueva, vida eterna, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Escucha, Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio y te invita y te da el regalo. Este es un regalo de la salvación. Escucha, toda persona que vive en pecado, ¿qué? No conoce a Jesucristo. Las buenas noticias: Jesucristo apareció para vencer a nuestros enemigos, que es el pecado y que es Satanás. Y si tú eres cristiano, vas a permanecer en Cristo y vas a vencer sobre el pecado.